Tengo 61 años y hasta hace 3 meses creí que conocía a mi familia. Ahora sé que viví dentro de una mentira tan perfecta que ni siquiera tenía costuras visibles. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando el médico me dijo que los resultados habían llegado. Yo estaba sola en su consultorio, con las manos frías y el corazón golpeándome las costillas. Llevaba semanas sintiendo un cansancio extraño, un agotamiento que no se iba con el sueño. Pensé que era la edad, pensé que era el estrés de cuidar a todos menos a mí misma. Necesito que venga acompañada la próxima vez, me dijo el doctor, sin mirarme a los ojos. Esa noche llegué a casa y encontré a mi esposo Eduardo viendo televisión. Llevábamos 38 años casados. 38 años compartiendo cama, mesa, silencios. Me senté a su lado y le conté lo que había pasado. ¿Y qué quieres que haga?, me preguntó, sin quitar la vista de la pantalla. No me preguntó cómo me sentía. No me tomó la mano, no apagó el televisor. «Acompañarme», le dije. «El doctor quiere que vaya con alguien. Mañana tengo golf con los muchachos. Que te lleve Fernanda». Fernanda es nuestra hija. Tiene 35 años, 2 hijos pequeños y un esposo que trabaja todo el día. Vive a 40 minutos de nuestra casa, en una urbanización bonita que Eduardo y yo ayudamos a pagar. Cuando la llamé, me contestó con ese tono que conozco bien, ese tono de quien ya está cansada antes de escucharte. «Mamá, mañana no puedo. Tengo la reunión del colegio de los niños». «Es importante, hija. Todo es importante para ti últimamente». Colgué sin responder. Me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono. Afuera estaba oscureciendo. Eduardo seguía con su programa de deportes. Los platos de la cena estaban sucios en el fregadero. Nadie los había tocado. Nadie los tocaría si yo no lo hacía. Me levanté y los lavé. Al día siguiente fui sola al médico. Me explicó que tenían que hacer más estudios, que había una masa, que no sabían todavía qué era. Usó palabras suaves, pero yo entendí lo que no estaba diciendo. Vi en sus ojos esa mezcla de compasión y distancia profesional. ¿Tiene a alguien que la apoye en casa? Sí, mentí. Tengo una familia grande. Cuando salí del hospital, me senté en una banca del estacionamiento y lloré. No por la enfermedad. Lloré porque en ese momento entendí algo que había ignorado durante años. Estaba sola, completamente sola, rodeada de gente, pero sola. Esa semana empecé a observar mi vida como si fuera una extraña mirando por la ventana. Vi cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo había elegido no ver. Vi cómo Eduardo nunca me preguntaba cómo estaba, cómo hablaba de sus cosas, de su trabajo, de sus amigos, pero jamás me preguntaba por las mías. Vi cómo Fernanda solo me llamaba cuando necesitaba algo, una niñera de emergencia, dinero para un imprevisto, alguien que le preparara comida cuando estaba muy ocupada. Vi cómo mi hijo Andrés, el menor, apenas me escribía. Vivía en otra ciudad desde hacía años, con su esposa Marcela, una mujer que desde el principio me trató con una cortesía fría, calculada. Una mujer que sonreía mucho, pero cuyos ojos nunca sonreían conmigo. Una noche, buscando unos documentos del seguro médico, abrí el cajón del escritorio de Eduardo. Necesitaba encontrar la póliza, saber qué cubría, prepararme para lo que venía. Lo que encontré me detuvo el corazón. Había un sobre grueso, escondido debajo de carpetas viejas. Adentro había extractos bancarios. Una cuenta que yo no conocía. Una cuenta a nombre de Eduardo y de Marcela. Leí los números 3 veces. No podía entender lo que veía. Había movimientos de dinero durante años, transferencias grandes, retiros constantes. El saldo actual era más alto que todos nuestros ahorros juntos. Mis manos temblaban cuando escuché pasos detrás de mí. «¿Qué haces ahí?». Era Eduardo. Estaba en la puerta del estudio con el ceño fruncido. «Buscaba los papeles del seguro», dije con la voz más firme que pude. «Para mi cita. Están en el otro cajón». Me miró un segundo más de lo normal. Luego se fue. Esa noche no dormí. Me quedé acostada escuchando su respiración tranquila, pensando en esa cuenta, en esos números, en el nombre de Marcela junto al de mi esposo. ¿Por qué mi nuera tenía una cuenta con mi marido? A la mañana siguiente esperé a que Eduardo se fuera al trabajo. Luego llamé a Andrés. «Hola, mamá, estoy ocupado». «Solo quiero saber cómo estás, hijo». «Bien, Marcela está bien, todo está bien. ¿Necesitas algo?». Quise preguntarle. Quise decirle lo que había encontrado, pero algo me detuvo. Una intuición, un instinto que me decía que primero necesitaba entender. «No, nada, solo quería escucharte». «Bueno, después te llamo». No me llamó. Los días siguientes me convertí en detective de mi propia vida. Revisé más, papeles. Encontré recibos de restaurantes caros, de hoteles, de tiendas de lujo. Todos pagados con esa cuenta secreta. Todos con fechas que coincidían con los viajes de trabajo de Eduardo. Pero había algo que no encajaba. Marcela vivía en otra ciudad.
¿Cómo podía estar en esos restaurantes, en esos hoteles con mi esposo? Entonces recordé algo. Recordé todas las veces que Eduardo había ido a visitar a Andrés, todas las veces que había vuelto hablando maravillas de Marcela, de lo buena esposa que era, de lo bien que cuidaba de nuestro hijo. Recordé cómo Marcela siempre lo recibía con abrazos largos, cómo se reían juntos, cómo él le llevaba regalos que jamás me había llevado a mí. No, no podía ser. Necesitaba pruebas, necesitaba estar segura antes de dejar que ese pensamiento me destruyera. Un día, Fernanda vino a dejar a los niños para que yo los cuidara. Tenía una cena importante con su esposo. Me dio instrucciones como si yo nunca hubiera criado hijos. La niña no puede comer gluten, mamá, y el niño tiene que estar dormido antes de las 9. Lo sé, Fernanda. Es que a veces se te olvidan las cosas. Me tragué la respuesta que quería darle. La vi irse en su auto nuevo, el auto que nosotros habíamos ayudado a comprar. Cerré la puerta y me quedé mirando a mis nietos. «Abuela», me dijo la mayor, que tiene 7 años, «¿por qué siempre estás triste? Los niños ven todo. Los adultos aprendemos a mentir con la cara, pero los niños leen lo que escondemos. No estoy triste, mi amor, solo cansada. Mamá dice que tú siempre estás cansada porque no haces nada». El golpe fue silencioso pero profundo. Así que eso era lo que mi hija decía de mí, que no hacía nada. Yo, que había criado a 2 hijos, que había mantenido una casa, que había cocinado miles de comidas, que había renunciado a mi carrera para que Eduardo pudiera crecer en la suya. Yo, que no había hecho nada. Esa noche, después de acostar a los niños, revisé el teléfono de Fernanda. Lo había dejado olvidado en la cocina. Sé que estaba mal, sé que era una invasión a su privacidad, pero ya no me importaba. Lo que encontré me confirmó algo que sospechaba. Había un grupo de mensajes entre Fernanda, Andrés y Marcela. Un grupo que se llamaba Familia Real. Sin mí, sin Eduardo. Los mensajes eran crueles. Hablaban de mí como si fuera una carga, una molestia, un obstáculo. «Ya quiero que mamá se vaya a un asilo», había escrito Fernanda. «Me tiene harta con sus dramas». «Tranquila», respondió Marcela. «Pronto todo se va a resolver. Tu papá ya tiene todo listo». «¿Segura que el plan va a funcionar?», preguntó Andrés. «Tu papá sabe lo que hace. Llevamos años preparando esto». Leí esas palabras una y otra vez. Años. Llevaban años preparando algo, un plan, algo que involucraba a mi esposo y a mi nuera, algo que me excluía, algo que, según ellos, iba a resolver todo. Escuché el auto de Fernanda estacionándose afuera. Con el corazón acelerado, dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me senté en el sofá, con una revista en las manos, fingiendo calma. «¿Todo bien con los niños?», preguntó al entrar. «Perfectos. Durmieron sin problemas». «Bien, necesito el teléfono. Se me quedó». Lo tomó y revisó algo rápidamente. Por un segundo, me pareció ver preocupación en su cara. Pero luego sonrió, esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Gracias, mamá. Te veo la próxima semana». Cuando se fue, me quedé sentada en la oscuridad. Todo mi mundo se estaba derrumbando. Mi esposo tenía una cuenta secreta con mi nuera. Mis hijos me odiaban. Había un plan del que yo no sabía nada. Y yo estaba enferma, sola, sin saber en quién confiar. Esa noche tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a quedarme callada mientras me destruían. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, sin importar cuánto doliera. Pero primero necesitaba encontrar a alguien que me ayudara. Alguien fuera de mi familia. Alguien que no tuviera nada que ganar con mi sufrimiento. Pensé en mi hermana Rosa. No hablábamos mucho desde hacía años. Eduardo nunca la quiso. Decía que era una mala influencia, que me llenaba la cabeza de ideas. Poco a poco me había alejado de ella, de mis amigas, de todos. Busqué su número y marqué. «¿Elena?». Su voz sonaba sorprendida. «¿Eres tú?». «Rosa, necesito tu ayuda». Hubo un silencio largo. Luego escuché algo que no esperaba. Escuché a mi hermana llorar. «Llevo años esperando esta llamada», me dijo entre lágrimas. «Años esperando que abrieras los ojos». «¿De qué hablas?». «De todo, Elena. De todo lo que te han hecho. De todo lo que yo sé. Y nunca pude decirte porque no me habrías creído». El corazón me latía tan fuerte que casi no podía escuchar. «Rosa, ¿qué sabes?». «No puedo decírtelo por teléfono. Necesito verte». «Pero, Elena, lo que voy a contarte va a destruir todo lo que creías de tu vida». Antes de que pudiera responder, escuché la puerta principal abrirse. Eduardo había llegado temprano, y por la forma en que me miraba, supe que algo había cambiado. «¿Con quién hablas?», me preguntó, con una voz que nunca le había escuchado. Lo miré desde el sofá, con el teléfono todavía en la mano. Mi hermana seguía en la línea, en silencio, esperando. «Con Rosa», dije.
No sé por qué no mentí. Quizás estaba cansada de esconderme. Quizás quería ver su reacción. El rostro de Eduardo se transformó. Fue sutil, casi imperceptible, pero yo llevaba casi 4 décadas estudiando esa cara. Vi cómo su mandíbula se tensó. Vi cómo sus ojos se endurecieron. Rosa, después de todo este tiempo, es mi hermana. Tu hermana que casi destruye nuestro matrimonio hace 20 años con sus mentiras. Quiero saber qué mentiras, Eduardo. Él se quedó inmóvil. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Miedo. Luego desapareció, reemplazado por esa expresión condescendiente que conocía tan bien. Elena, estás estresada. Lo del médico te tiene mal. No es momento para hablar con gente que solo quiere hacerte daño. Después te llamo, susurré al teléfono y colgué. Eduardo se acercó y se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Era la primera vez en meses que me tocaba. Mi amor, dijo, y esa palabra sonó vacía. Lo que necesitas es descansar. Yo me encargo de todo. Siempre me he encargado de todo, ¿no? Asentí, fingiendo calma. Tienes razón, estoy cansada. Así me gusta. Voy a prepararte un té. Se levantó y fue a la cocina. Aproveché para guardar el teléfono de Rosa en mis contactos favoritos. Luego borré el registro de llamadas. Esa noche, acostada junto a él, escuché cuando pensó que yo dormía. Escuché cómo se levantó silenciosamente. Escuché sus pasos hacia el estudio. Escuché el sonido de una llamada. Sí, habló con Rosa, murmuró. No, no creo que sepa nada todavía, pero hay que acelerar el plan. Silencio. Dile a Marcela que venga. Este fin de semana. Necesitamos hablar los tres. Silencio. Fernanda puede encargarse de entretenerla. Una salida de madre e hija. Algo para que no sospeche. Colgó. Escuché sus pasos de regreso. Cerré los ojos justo a tiempo. Sentí cómo se acostaba a mi lado. Sentí su respiración normalizarse. En minutos estaba dormido. Yo no dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, en cuanto Eduardo se fue, llamé a Rosa. Elena, gracias a Dios, me quedé preocupadísima. Rosa, necesito que me cuentes todo. Ahora. Escuché cómo tomaba aire. No puedo por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Eduardo va a sospechar. Entonces invéntale algo. Dile que vas al médico, que tienes estudios. Tenía razón. Era la excusa perfecta. Voy para allá. El camino a casa de Rosa duró 40 minutos. 40 minutos pensando en todo lo que había descubierto. La cuenta secreta, los mensajes, el plan, la llamada de anoche. Cuando llegué, Rosa me esperaba en la puerta. Había envejecido, igual que yo, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos que me conocían desde antes de que existiera Eduardo, desde antes de que existieran mis hijos, desde antes de que yo me convirtiera en esta versión de mí misma que apenas reconocía. Me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, de esos que sanan. Pasa, me dijo. Tenemos mucho que hablar. Su casa era pequeña pero cálida. Olía a café recién hecho. Nos sentamos en la sala y ella me sirvió una taza. Elena, antes de contarte todo, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que no vas a hacer nada impulsivo, que vas a escuchar todo y luego vas a pensar con la cabeza fría. Rosa, me estás asustando. Deberías estar asustada. Llevas años viviendo con un monstruo y no lo sabías. Tomé un sorbo de café. Necesitaba algo en las manos, algo que me anclara. Empieza desde el principio, le dije. Rosa respiró profundo. ¿Te acuerdas cuando hace 20 años dejamos de hablarnos? Cuando Eduardo te dijo que yo había intentado destruir tu matrimonio. Sí. ¿Qué te dijo exactamente? Traté de recordar. Había sido una época difícil. Los niños eran adolescentes. Eduardo trabajaba mucho. Yo estaba agotada. Me dijo que tú le habías insinuado cosas, que habías intentado seducirlo. Rosa soltó una risa amarga. Por supuesto que te dijo eso. ¿No es verdad? Elena, yo jamás me acerqué a tu esposo de esa manera. Lo que pasó fue muy diferente. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo descubrí con otra mujer. El café se me atragantó. ¿Qué? Fue en una fiesta, la fiesta de cumpleaños de tu suegra. Tú estabas adentro ayudando con la comida. Yo salí a tomar aire al jardín, y los vi. ¿A quién viste? A Eduardo, besándose con la secretaria de su oficina, la joven esa, la que siempre te caía mal. Patricia, la recordaba. Rubia, delgada, con una sonrisa que nunca me gustó. Le dije que iba a contarte, continuó Rosa. Le dije que no iba a permitir que te hiciera eso. Y él, Elena, él me amenazó. ¿Cómo? Me dijo que si yo abría la boca, él se encargaría de destruirme. Me dijo que tenía contactos que podían hacerme perder mi trabajo, mi casa, todo. Y luego me dijo que no me preocupara, que él iba a encargarse de que tú nunca me creyeras.
Las manos me temblaban. ¿Por qué no me dijiste nada? Lo intenté, Elena. Te llamé al día siguiente. ¿Te acuerdas de esa llamada? Sí, me acordaba. Rosa me había llamado nerviosa, diciendo que necesitaba verme urgente. Pero antes de que pudiera encontrarme con ella, Eduardo me había contado su versión. Me había dicho que Rosa estaba celosa de nuestro matrimonio, que había intentado seducirlo, que era peligrosa, y yo le había creído a él sobre mi propia hermana. Rosa, lo siento tanto. No te disculpes, él te manipuló, llevaba años manipulándote. Yo lo sabía, pero no podía hacer nada desde afuera, solo podía esperar a que tú lo vieras por ti, misma. Pero eso fue hace 20 años, ¿qué tiene que ver con lo que está pasando ahora? Rosa me miró con una tristeza infinita. Porque él nunca paró, Elena, nunca paró. ¿Qué quieres decir? Patricia fue solo la primera, hubo otras, muchas otras, pero la última es la peor de todas. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Marcela, susurré. Rosa asintió. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo una amiga que trabaja en el edificio donde vive Andrés. Hace 2 años me contó que había visto a tu esposo entrando al apartamento cuando Andrés no estaba. Pensó que era raro, pero no le dio importancia. Pero luego lo vio otra vez. Y otra. Siempre cuando Andrés estaba de viaje. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Rosa, eso significa que... Sí, Elena. Tu esposo tiene una relación con tu nuera, la esposa de tu hijo. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. ¿Y Andrés lo sabe? No lo sé. Pero hay algo más. ¿Qué más puede haber? Rosa dudó. Los niños, dijo finalmente. ¿Qué niños? Los hijos de Andrés y Marcela, tus nietos. No entendía. ¿Qué pasa con ellos? Elena, el mayor tiene 8 años. ¿Cuánto tiempo llevan casados Andrés y Marcela? Hice el cálculo. Se habían casado hacía 10 años. El niño nació 2 años después. No entiendo qué quieres decir. Mi amiga me contó algo más. Me contó que la primera vez que vio a Eduardo visitando ese apartamento fue hace 9 años. 1 año antes de que naciera el niño. El mundo se detuvo. No, no podía ser. Rosa, estás diciendo que... No estoy diciendo nada con certeza, pero creo que deberías hacerte preguntas, Elena. Preguntas que quizás tienen respuestas muy dolorosas. Me levanté del sofá. No podía respirar. Caminé hacia la ventana, tratando de encontrar aire. Mi nieto, el que tenía los ojos claros, el que no se parecía nada a Andrés, el que siempre me había recordado a alguien pero nunca supe a quién. Ahora lo sabía. Se parecía a Eduardo cuando era joven. Necesito pruebas, dije con la voz quebrada. Necesito saber la verdad. Hay una manera, dijo Rosa, pero es arriesgada. No me importa, dime. Mi amiga todavía trabaja en ese edificio. Puede conseguirnos acceso a las cámaras de seguridad. Si Eduardo sigue visitando a Marcela, lo vamos a ver. Hazlo. ¿Estás segura? Me di vuelta y la miré. Rosa, llevo casi 40 años de mi vida junto a ese hombre. Le di todo. Mi juventud, mi carrera, mis sueños. Crié a sus hijos. Limpié su casa. Soporté sus silencios, sus desprecios, su indiferencia. Y ahora descubro que todo fue una mentira. Hice una pausa. Sí, estoy segura. Quiero saber exactamente quién es el hombre con el que me casé. Rosa asintió. Entonces vamos a descubrirlo. Pero Elena, necesitas actuar con normalidad. Si él sospecha que sabes algo, puede ser peligroso. ¿Peligroso cómo? No lo sé, pero un hombre que lleva años mintiendo, que tiene cuentas secretas, que tiene un plan del que no sabemos nada. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Tenía razón. Volví a casa antes de que Eduardo regresara del trabajo. Me miré al espejo del baño. Mis ojos estaban rojos de llorar. Me lavé la cara. Me maquillé un poco. Practiqué mi sonrisa. Cuando él llegó, yo estaba preparando la cena. ¿Cómo te fue en el médico?, preguntó. Bien, más estudios. Ya sabes cómo son. Se sentó a ver televisión. Como siempre, como si nada. Yo seguí cocinando, pensando en todo lo que había descubierto. En Patricia, en las otras mujeres, en Marcela, en mi nieto que quizás no era mi nieto de la manera que yo creía. Pensé en los mensajes que había leído, en el grupo llamado Familia Real, en el plan que llevaban años preparando. ¿Qué era ese plan? ¿Qué querían hacerme? Y entonces recordé algo que el doctor me había dicho en mi primera consulta. ¿Tiene un testamento? Actualizado, señora Elena. Es solo rutina, pero siempre recomendamos que nuestros pacientes tengan sus asuntos en orden. En ese momento no le di importancia, pero ahora fui al estudio con la excusa de buscar algo. Abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes. Busqué nuestro testamento. No estaba. Busqué de nuevo.
Revisé cada papel, cada carpeta. Nada. El testamento había desaparecido. Antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Así no te pierdes lo que viene, porque esto apenas empieza. Esa noche, mientras Eduardo dormía, me levanté y fui a su oficina. Sabía que guardaba documentos importantes en una caja fuerte pequeña, escondida detrás de unos libros. Nunca me había dicho la combinación, pero yo lo conocía. Lo había observado durante años sin que él lo supiera. La combinación era la fecha de nacimiento de Fernanda. Siempre había pensado que era tierno. Ahora me parecía irónico. Abrí la caja. Adentro había varios documentos. El primero que tomé me heló la sangre. Era un testamento nuevo, firmado por Eduardo hace 6 meses. Un testamento donde yo no aparecía como beneficiaria. Todo, absolutamente todo, estaba a nombre de Fernanda, Andrés y Marcela. Y había una cláusula especial, una cláusula que decía que en caso de divorcio o separación, yo no tendría derecho a nada, ni a la casa, ni a los ahorros, ni a la pensión. Seguí buscando. Encontré otro documento. Este era peor. Era una solicitud de evaluación psiquiátrica, a mi nombre, firmada por Eduardo y por los 2 niños. Decía que yo mostraba signos de demencia, que olvidaba cosas, que tenía comportamientos erráticos, que era un peligro para mí misma. Todo mentira, todo completamente inventado. Ahora entendía el plan, ahora entendía todo. Iban a declararme incapacitada mentalmente, iban a quitarme todos mis derechos, iban a encerrarme en algún lugar mientras ellos se quedaban con todo. Y yo, enferma, sola, sin nadie que me creyera, no habría podido hacer nada. Pero ahora sabía, y eso cambiaba todo. Escuché un ruido detrás de mí. Me di vuelta lentamente. Fernanda estaba parada en la puerta del estudio. Tenía una llave de la casa que yo no sabía que tenía. Y por la expresión de su cara, supe que había visto todo lo que yo tenía en las manos. «Mamá», dijo con una voz que no reconocí, «creo que tenemos que hablar». Nos miramos en silencio. La luz del estudio era tenue, apenas suficiente para ver su rostro. Pero no necesitaba más luz para reconocer lo que había en sus ojos. No era vergüenza, no era arrepentimiento, era rabia. «Dame esos papeles», dijo Fernanda, extendiendo la mano. «No. Mamá, no hagas esto más difícil». ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para tu padre? ¿Para el plan que llevan años preparando? Vi cómo su expresión cambió. Por un segundo pareció sorprendida. Luego recuperó el control. «No sabes de qué hablas». «Sé todo, Fernanda. Sé de la cuenta secreta. Sé de Marcela y tu padre. Sé del testamento nuevo. Sé de la evaluación psiquiátrica». Me acerqué un paso hacia ella. «Sé que mis propios hijos quieren encerrarme y quedarse con todo lo que construí durante 40 años. Fernanda cruzó los brazos. «Tú no construiste nada. Papá trabajó toda su vida mientras tú te quedabas en casa sin hacer nada». «¿Sin hacer nada? Crié a 2 hijos. Mantuve esta casa. Cuidé a tu abuela cuando estaba enferma. Renuncié a mi carrera de abogada para que tu padre pudiera crecer en la suya». «Ay, mamá, siempre con el mismo cuento». «Era abogada, Fernanda. Tenía un futuro. Pero tu padre me convenció de que los hijos necesitaban una madre en casa. Y se encargó de todo. Te dio una vida cómoda. Nunca te faltó nada. Me faltó respeto. Me faltó amor. Me faltó que mis propios hijos me vieran como una persona». Fernanda soltó una risa corta. «Siempre tan dramática». «¿Dramática? Tu padre tiene una relación con tu cuñada. ¿Y yo soy la dramática?» Por primera vez vi incomodidad en su cara. «Eso no es asunto tuyo». «No es asunto mío. Es mi esposo. Papá merece ser feliz. Tú nunca lo hiciste feliz». El golpe fue tan fuerte que me dejó sin aire. «¿Tú sabías? ¿Sabías lo de Marcela?» Fernanda desvió la mirada. «Todos lo sabíamos. Incluyéndote, Andrés. Andrés lo aceptó hace años. Tienen un arreglo». No podía creer lo que escuchaba. «¿Cuánto tiempo llevan tu padre y Marcela juntos?» Fernanda suspiró. «Desde antes de que se casara con Andrés. Papá la conoció primero, pero ella era muy joven y él no quería escándalos. Entonces la presentó a Andrés. El mundo dejó de tener sentido. Tu padre le presentó su amante a tu hermano para que se casara con ella. No es tan simple. ¿Y el niño, el hijo mayor de Andrés?» El silencio fue suficiente respuesta. «Dios mío», susurré. «Mi nieto no era mi nieto, era el hijo de mi esposo con mi nuera. Mamá, escucha, las cosas son como son. Lo único que puedes hacer es aceptarlas». ¿Aceptarlas? Papá está dispuesto a ser generoso. Si cooperas, si firmas los papeles sin escándalo, te van a dar una pensión, una casa pequeña, acceso a los nietos de vez en cuando. ¿Y si no coopero? Para eso existe la evaluación psiquiátrica.
La miré fijamente. Esta era mi hija, la bebé que había cargado en brazos, la niña a la que le había curado las rodillas raspadas. Esta era mi hija, amenazándome con encerrarme. «Sal de mi casa», dije. «Mamá, esta casa es tanto mía como de tu padre. Sal de mi casa, ahora». Fernanda me miró con desprecio. «Vas a arrepentirte de esto». «Quizás, pero al menos voy a arrepentirme de pie». Se fue sin decir otra palabra. Me quedé sola en el estudio, rodeada de mentiras convertidas en papel. Pasé el resto de la noche leyendo cada documento. La cuenta secreta existía desde hacía 15 años. Encontré recibos de un apartamento en 1100, la ciudad donde vivía Andrés, el nido de amor. Encontré facturas del colegio del niño, pagadas desde esa cuenta secreta, joyas que nunca había visto, viajes a lugares donde supuestamente Eduardo iba solo, todo ese dinero, toda esa vida que no era mía. Cuando amaneció, llamé a Rosa. «¿Cómo estás?», me preguntó, destruida, pero lúcida. Le conté todo. «Elena, tienes que salir de esa casa». «Todavía no. Si me voy ahora pierdo todo. Necesito protegerme legalmente». «¿Cómo?». «Necesito un abogado. Uno que no tenga conexión con Eduardo. Conozco a alguien, Carmen Vargas. Se especializa en casos como el tuyo». «¿Casos como el mío?». «Mujeres que descubren que sus maridos las han estado engañando financieramente durante años». Antes de llamarla, fui a una tienda de electrónicos y compré una grabadora pequeña. Si iba a enfrentar a mi familia necesitaba pruebas. Esa tarde Eduardo llegó temprano. Tenía esa expresión falsa de preocupación. «Mi amor, Fernanda me llamó. Me dijo que tuvieron una discusión». «Sí, me preocupa, Elena. Últimamente no eres tú misma». La grabadora estaba en mi bolsillo, encendida. «¿Y cómo soy yo misma, Eduardo?». «Tranquila, Dulce. No esta mujer que revisa mis cosas». La acusé de conspirar para robarme todo y encerrarme en un psiquiátrico. Eduardo suspiró teatralmente. «¿Ves? Esas ideas paranoicas». Encontré los documentos, el testamento nuevo, la solicitud de evaluación, la cuenta secreta. Por un segundo, su máscara se cayó. Vi al hombre real, frío, calculador, pero se recuperó rápido. «Elena, no sé de qué hablas». «¿No sabes de los 15 años de transferencias? ¿Del apartamento para tu amante? ¿Del hijo que tuviste con ella? Estás delirando. Estoy más cuerda que nunca». Se acercó a mí. Por primera vez le tuve miedo. «Escúchame bien. Has perdido la cabeza. Todos lo saben. Nadie te va a creer». «Tengo pruebas». «¿Qué pruebas? ¿Delirios de una mujer enferma?». «Celo de Marcela. Sé todo». Él sonrió. Fue la sonrisa más fría que había visto. «¿Y qué vas a hacer? ¿Contarle al mundo? ¿Humillar a tu hijo? Andrés sabe. Tiene un arreglo». «Exacto. Andrés es inteligente. Entiende cómo funciona el mundo». «Le diste tu amante como esposa». «Le di una mujer hermosa que le ha dado 2 hijos. Uno de esos hijos es tuyo». «¿Y qué? Lleva su apellido. Lo quiere como a un padre». Este hombre no tenía límites. No tenía alma. «Voy a divorciarme de ti», dije. «Voy a pelear por lo que me corresponde». «Adelante. Pero te advierto algo. Tengo los mejores abogados. Tengo todo documentado para demostrar que estás incapacitada. Si intentas pelear, vas a terminar en un cuarto blanco, medicada, sin que nadie te visite». «No me amenaces». «No es una amenaza. Es un hecho». Se dio la vuelta. «Tienes una semana para pensarlo. Una semana para decidir si haces esto por las buenas o por las malas». Salió del cuarto. Me quedé sola, temblando, pero la grabadora había capturado todo. Al día siguiente me reuní con Carmen Vargas, una mujer de unos 50 años, con ojos penetrantes. Me escuchó durante 1 hora. «Señora Elena, he visto muchos casos, pero esto es de otro nivel. ¿Puedo ganar? Depende de qué tan dispuesta está a pelear y de las pruebas». Le mostré la grabación. La escuchó completa. «Esto es oro, pero necesitamos más. Documentación de la cuenta secreta, pruebas de la relación, el testamento original». «¿Y la evaluación psiquiátrica?». «Podemos conseguir nuestra propia evaluación, con un psiquiatra independiente». Sentí un rayo de esperanza. «¿Cuándo empezamos?». «Hoy mismo, pero esto va a ser una guerra. Van a intentar destruirla. ¿Está preparada?». Pensé en mis hijos que me habían traicionado, en mi esposo que me había robado la vida, en la mujer que había sido hace 40 años. «Estoy preparada», dije. Pasaron 3 semanas, reuniones secretas con Carmen, fingir normalidad en casa, terror y determinación. Eduardo se comportaba como si nada hubiera pasado. A veces era amable, probando si yo había entrado en razón. Fernanda no me llamaba.
Andrés tampoco. Era como si ya me hubieran borrado. Un jueves, Rosa me llamó. Elena, mi amiga consiguió los videos de las cámaras de seguridad. ¿Qué muestran? Grabaciones de Eduardo entrando al apartamento de Marcela, muchas, durante los últimos 2 años. Envíamelas. Ya están en tu correo, pero hay algo más. En uno de los videos se ve a Eduardo con el niño. La forma en que interactúan es como un padre con su hijo. Cerré los ojos. Necesito un examen de ADN. Eso es imposible sin consentimiento. Voy a hablar con Carmen. Esa noche en casa de Rosa revisamos los videos. Era devastador. Ver a mi esposo entrando feliz a ese apartamento, ver cómo Marcela lo recibía con besos, ver cómo jugaba con el niño. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosa. Este fin de semana es el cumpleaños de Fernanda. Va a haber una cena familiar. Todos van a estar ahí. Elena, ¿no estarás pensando en...? Voy a enfrentarlos, a todos, con las pruebas. Es peligroso. Es necesario. Si los enfrento uno por uno, van a seguir mintiendo, pero juntos no van a poder esconderse. Rosa me abrazó. Eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, estoy aterrorizada, pero ya no puedo seguir viviendo así. El día llegó. Me vestí con cuidado. Un vestido azul que Eduardo siempre había odiado, los aretes de mi madre, el collar de mi abuela. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 61 años con arrugas y canas, pero también vi fuerza. Vi a la abogada que había dejado de ser hace 40 años, lista para el juicio más importante de su vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene después de esta cena va a cambiar todo. La cena era en casa de Fernanda. Llegué con una sonrisa falsa y un sobre grande en el bolso. Todos estaban ahí. Eduardo con su sonrisa de serpiente, Fernanda fingiendo ser hija amorosa, Andrés evitando mi mirada, Marcela con un vestido rojo que probablemente Eduardo había pagado, y los niños, mis nietos, que quizás no eran completamente mis nietos. La cena transcurrió con normalidad forzada. Esperé hasta el postre. Antes del pastel, dije levantándome, quiero proponer un brindis. Todos me miraron. Vi cómo Eduardo se tensaba. Por la familia, por todos los secretos que compartimos, por todas las mentiras que nos unen. Mamá, advirtió Fernanda, por Eduardo, mi esposo de casi 40 años, el hombre que me enseñó que el amor puede ser la prisión más elegante. Elena, siéntate, ordenó Eduardo. Por Marcela, mi querida nuera, que ha sido tantas cosas, nuera, amante, madre de mí, ¿cómo lo llamamos? ¿Nieto? ¿Hijastro? El silencio fue absoluto. ¿De qué hablas?, preguntó Andrés pálido. No lo sabes, hijo. Pensé que tenían un arreglo. Miré a Marcela, blanca como el papel. Cuéntale la verdad sobre su hijo mayor. Mamá, basta, dijo Fernanda. No, se acabó el silencio. Saqué el sobre de mi bolso. Aquí están las pruebas, los extractos bancarios, los videos, el testamento nuevo, la solicitud de evaluación psiquiátrica. Tiré los papeles sobre la mesa. Revísenlos, quiero que vean qué clase de familia somos. Eduardo se levantó. Estás haciendo el ridículo. Andrés tomó uno de los papeles. Lo leyó. Su cara pasó de confusión a horror. Papá, ¿qué es esto? Una cuenta a tu nombre y al de Marcela. Miró a su esposa. Marcela, ¿qué significa esto? Ella no respondió. Las lágrimas empezaron a caer. Fue Eduardo quien habló. Bien, ¿quieres la verdad? Sí, Marcela y yo tenemos una relación, desde hace años. Y sí, el niño es mío. ¿Y qué? Andrés se levantó tan violentamente que tiró su silla. Que no cambia nada. Es mi hijo. También es mi hijo. Mientras dormías con mi esposa, los niños empezaron a llorar. Fernanda los llevó a otra habitación. Andrés, escucha, sollozó Marcela. Las cosas no son simples. Me has mentido toda nuestra vida. Tú sabías que me veía con alguien. No sabía que era mi padre. No sabía que mi hijo no era mío. Todos cálmense, dijo Eduardo. Esto se puede resolver. ¿Resolver?, dije yo. ¿Cómo resolvieron el problema de tenerme a mí? Fernanda regresó. Mamá, tienes que irte. No, estás destruyendo esta familia. Esta familia se destruyó sola. Yo solo estoy mostrando las ruinas. Eduardo caminó hacia mí. Vas a arrepentirte, susurró. Ya estoy arrepentida de haber perdido 40 años contigo. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví. Mi abogada tiene copias de todo. El lunes se presentan los papeles del divorcio, y si intentan declararme incapacitada, tengo grabaciones de Eduardo admitiendo su plan. Los miré a todos, mi familia. Nos vemos en los
¡Tribunales! Salí y caminé hacia mi auto. Las piernas me temblaban, pero no me desmayé. Me subí al auto, encendí el motor, y mientras me alejaba, vi por el espejo cómo mi vieja vida se quedaba atrás. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a ganar o perder, pero sabía una cosa. Por primera vez en 40 años era libre. Esa noche, en casa de Rosa, no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad, pensando en las caras de mis hijos cuando revelé la verdad. La cara de Andrés fue la que más me dolió. Ese momento en que entendió que su hijo no era suyo. Ese momento en que su mundo se derrumbó igual que el mío. Por un instante, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé el grupo de mensajes. Recordé cómo había participado en el plan para encerrarme. Recordé que había elegido a su padre y a su esposa infiel sobre su propia madre. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. Finalmente contesté. ¿Mamá? Era Andrés. Su voz sonaba destruida. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar. Por favor, necesito explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que sabías que tu padre me engañaba? ¿Que participaste en un plan para quitarme todo? ¿Que querían encerrarme en un psiquiátrico? Silencio. Yo no sabía todo eso, dijo finalmente. Te juro que no sabía lo de la evaluación psiquiátrica. Pero sabías lo de Marcela. Otro silencio. Sí, lo supe hace 2 años. Marcela me lo confesó. ¿Y no hiciste nada? ¿Qué iba a hacer? Tenemos hijos, una vida juntos. Pensé que podía manejarlo. ¿Manejarlo? Tu esposa tiene un hijo con tu padre. Escuché cómo su voz se quebraba. Eso no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pensé que era un desliz, una aventura. No sabía que llevaban años juntos. No sabía lo del niño. Quise creerle. Con todo mi corazón, quise creerle. Entonces, ¿por qué estabas en ese grupo de mensajes? El que se llamaba Familia Real. Fernanda me agregó hace 6 meses. Me dijo que era para organizar cosas de familia sin molestarte. Yo casi nunca leía los mensajes. Había mensajes sobre un plan, sobre encerrarme. Nunca los vi. Te lo juro por mis hijos. Cerré los ojos. Andrés, aunque te crea, eso no cambia nada. Tu padre me traicionó. Tu hermana me traicionó. Tu esposa me traicionó. Y tú, aunque no hayas participado activamente, elegiste mirar hacia otro lado. Lo sé y lo siento. Lo sientes ahora que tu mundo también se derrumbó. No respondió. Adiós, Andrés. Colgué. Rosa apareció en la puerta de la habitación. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. A la mañana siguiente, Carmen me llamó temprano. Elena, tenemos que hablar. Eduardo contrató a los mejores abogados de la ciudad. Van a pelear con todo. Lo esperaba. Hay algo más. Están tratando de acelerar la evaluación psiquiátrica. Consiguieron una orden de un juez amigo. El miedo me atravesó. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero ya me adelanté. Conseguí una evaluación independiente para esta tarde. Un psiquiatra respetado que no tiene ninguna conexión con tu esposo. ¿Y si él también determina que estoy loca? Elena, tú no estás loca, y cualquier profesional competente va a verlo. Esa tarde fui al consultorio del doctor Ramírez. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y una expresión amable. Me hizo preguntas durante 2 horas, sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre lo que había descubierto, sobre cómo me sentía. Al final se quitó los lentes y me miró. Señora Elena, voy a ser directo con usted. No hay ningún indicio de deterioro mental. Usted está experimentando una reacción completamente normal a circunstancias extraordinariamente traumáticas. Las lágrimas empezaron a caer. ¿Está seguro? Completamente. Mi informe va a reflejar que usted está mentalmente competente. Lo que su familia intentó hacer es criminal. Salí de ese consultorio sintiéndome más liviana que en meses. Pero la guerra apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una batalla legal constante. Audiencias, documentos, declaraciones. Carmen peleaba como una leona. Eduardo intentó todo. Congelar las cuentas, sacarme de la casa, desacreditarme ante el juez. Pero teníamos las pruebas, los extractos bancarios, los videos, la grabación donde admitía todo. Un mes después del cumpleaños de Fernanda, recibí noticias inesperadas. Elena, me dijo Carmen por teléfono, Marcela quiere hablar contigo. ¿Marcela para qué? Dice que tiene información que puede ayudarte a ganar. No confiaba en ella. ¿Cómo podía confiar en la mujer que había destruido mi matrimonio? Pero la curiosidad pudo más. Nos encontramos en un café, lejos de todo. Marcela llegó sin maquillaje, con ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años. Gracias por venir, dijo. No me agradezcas nada. Habla.
Tomó aire. Andrés me echó de la casa. Se quedó con los niños. Dice que va a pelear por la custodia. ¿Y Eduardo? Una risa amarga. Eduardo me dejó. En cuanto se supo todo, me dejó. Dice que yo arruiné su vida, que fui descuidada, que dejé que tú descubrieras todo. La ironía era brutal. Así que ahora estás sola. Sí, y sin nada. Eduardo controlaba todo el dinero. Nunca puse nada a mi nombre. Eso no es mi problema. Lo sé, pero tengo algo que sí te interesa. Sacó un sobre de su bolso. Antes de que todo explotara, Eduardo me dio esto. Me dijo que lo guardara en un lugar seguro, que era su garantía de que nadie pudiera tocarlo. Abrí el sobre. Adentro había documentos, muchos documentos. Cuentas en otros países, propiedades que yo no conocía, inversiones ocultas. El dinero que Eduardo había escondido era mucho más de lo que imaginaba. ¿Por qué me das esto? Marcela me miró con ojos vacíos. Porque él me destruyó igual que a ti, porque me usó durante 15 años y me tiró como basura cuando ya no le servía, porque quiero que pague. Por primera vez vi a Marcela como lo que realmente era, no una villana, una víctima más. ¿Qué edad tenías cuando lo conociste? 23. Él tenía 54. Me deslumbró, me prometió el mundo. Y te dio a su hijo como esposo. Me dijo que era la única manera de que pudiéramos estar juntos sin escándalos. Me dijo que Andrés nunca se enteraría, que podríamos tener nuestra vida en secreto. ¿Y le creíste? Tenía 23 años. Estaba enamorada. Era estúpida. Guardé los documentos. Esto va a ayudar mucho en el juicio. Lo sé. Me levanté para irme. Elena. Me detuve. Lo siento. Sé que no significa nada después de todo lo que pasó, pero lo siento. No respondí. No tenía nada que decirle. Salí del café y llamé a Carmen inmediatamente. Tengo algo que va a cambiar todo, le dije. Cuando Carmen vio los documentos, casi se cae de la silla. Elena, esto es una fortuna. Eduardo tiene propiedades y cuentas por todo el continente. Estamos hablando de millones. ¿Qué significa para el caso? Significa que no solo vas a ganar el divorcio, significa que vas a quedarte con la mitad de todo esto, y significa que Eduardo puede enfrentar cargos criminales por evasión fiscal. Por primera vez en meses sonreí, pero la sonrisa no duró mucho. Esa noche, cuando llegué a casa de Rosa, había un auto estacionado afuera, un auto que conocía bien. Era Fernanda. Estaba sentada en los escalones de la entrada, con los ojos rojos de llorar. «Mamá», dijo cuando me vio, «necesito hablar contigo». «Ya no tenemos nada de qué hablar». «Por favor, 5 minutos». Algo en su voz me detuvo. No era la Fernanda arrogante que me había amenazado. Era alguien más, alguien roto. 5 minutos, dije. Nos sentamos en el porche. El aire de la noche era frío. «Papá, desapareció», dijo Fernanda. «¿Qué?» «Hace 3 días. Se fue sin decir nada. Se llevó todo lo que pudo. La casa está vacía. Las cuentas que yo conocía están vacías». La noticia me golpeó. «¿Cómo que desapareció?» Dejó una nota. Decía que ya no podía seguir aquí, que todo se había arruinado y que necesitaba empezar de nuevo. ¿Y tú hasta ahora me lo dices? Pensé que iba a volver. Pensé que era solo un arranque. Fernanda empezó a llorar. Me dejó sin nada, mamá. A mí también. Mi esposo quiere el divorcio. Dice que no quiere estar asociado con esta familia. Dice que le da vergüenza. Miré a mi hija. La hija que me había traicionado. La hija que había querido encerrarme. Y ahora estaba aquí, destruida, buscando consuelo en la madre que había despreciado. Fernanda, tú participaste en todo esto. Lo sé. Quisiste quitarme todo, encerrarme. Lo sé. ¿Y ahora qué esperas de mí? Ella levantó la cara. Las lágrimas corrían sin control. No lo sé. Solo no tengo a nadie más. El silencio entre nosotras era pesado. Años de dolor, de mentiras, de traiciones. Y ahí estaba mi hija, pidiendo algo que no sabía si podía darle. Vete a casa, Fernanda. Necesito tiempo para pensar. Mamá, vete. Por favor. Se levantó lentamente. Caminó hacia su auto. Antes de subirse, se volvió. Lo siento, mamá. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Se fue. Me quedé sola en el porche, mirando cómo las luces de su auto desaparecían en la noche. Eduardo había huido. Mis hijos estaban destruidos, y yo seguía aquí, de pie, viva. Rosa salió y se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero mañana tengo que llamar a Carmen. Si Eduardo huyó, todo cambia. ¿Crees que puedan encontrarlo? No lo sé, pero voy a intentarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en todo lo que había perdido. Mi matrimonio, mis hijos,
mi vida como la conocía. Pero también pensé en lo que había ganado, mi libertad, mi dignidad, mi verdad, y por primera vez eso parecía suficiente. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era de Eduardo. Esto no ha terminado. Voy a recuperar todo lo que es mío, incluyendo lo que tú me robaste. Espérame. El miedo me atravesó como un cuchillo helado. Pero junto con el miedo había algo más. Determinación. Si Eduardo quería guerra, guerra iba a tener. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Carmen trabajó incansablemente para rastrear a Eduardo. Con los documentos que Marcela me había dado, las autoridades abrieron una investigación por evasión fiscal y ocultamiento de bienes. El nombre de Eduardo estaba en todas las listas, pero él había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Mientras tanto, mi salud empeoró. Los estudios que habían empezado todo finalmente dieron un diagnóstico. No era cáncer, como había temido. Era algo tratable, pero requería tiempo y cuidado. Tiempo que ahora tenía, cuidado que ahora podía darme. Rosa estuvo conmigo en cada cita médica, cada tratamiento, cada momento de debilidad. No voy a dejarte sola, me decía. Nunca más. Y cumplió su promesa. Un día, 6 meses después de aquella cena de cumpleaños, Carmen me llamó con noticias. Lo encontraron. Eduardo está en un país vecino. Intentó cruzar otra frontera con documentos falsos. ¿Qué va a pasar ahora? Extradición. Va a enfrentar cargos aquí. Por evasión fiscal, por fraude, por todo. Cuando colgué, no sentí la satisfacción que esperaba. Solo sentí vacío. Y luego, lentamente, algo parecido a la paz. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar. Tuve que revivir cada humillación, cada mentira, cada traición. Pero también tuve que ver a Eduardo reducido a lo que realmente era. Un hombre pequeño, un mentiroso, un cobarde que había construido su imperio sobre el sufrimiento de otros. El juez falló a mi favor. Me otorgó la mitad de todos los bienes, incluyendo los que Eduardo había escondido. También me otorgó la casa donde habíamos vivido durante 30 años. Eduardo fue condenado a prisión. No mucho tiempo, pero suficiente. Cuando salí del tribunal, Fernanda estaba esperándome afuera. No habíamos hablado desde aquella noche en el porche de Rosa. Meses de silencio entre madre e hija. «Mamá», dijo con la voz temblorosa. «Quería venir. Quería que supieras que estuve aquí». La miré. Ya no veía a la hija cruel que me había amenazado. Veía a una mujer rota, tratando de reconstruirse. «Gracias por venir», dije. No fue un perdón, no fue una reconciliación, pero fue un comienzo. Los meses que siguieron traje cambios que nunca imaginé. Vendí la casa grande, demasiados recuerdos, demasiadas mentiras en cada habitación. Compré un apartamento pequeño, luminoso, con un balcón donde podía ver el atardecer. Lo decoré con mis cosas, solo mis cosas. Retomé contacto con viejas amigas que Eduardo me había hecho abandonar, mujeres que me recibieron con los brazos abiertos, sin preguntas, sin juicios. Y un día, después de mucho pensarlo, me inscribí en un curso de actualización legal. Tenía 62 años. Era abogada otra vez, o al menos estaba recordando cómo serlo. La relación con mis hijos fue lenta, difícil, llena de silencios incómodos y conversaciones dolorosas. Andrés se divorció de Marcela, peleó por la custodia de los niños y ganó. El mayor, el que biológicamente era hijo de Eduardo, seguía siendo su hijo en todo lo que importaba. Lo había criado, lo amaba. Eso no iba a cambiar. «Mamá», me dijo un día, «sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero intentar, si tú me dejas». «Vamos a intentar», le respondí. Fernanda tardó más. Su orgullo era grande y su vergüenza también, pero eventualmente empezó a llamar. Primero una vez al mes, luego cada semana. No éramos la familia de antes, nunca lo seríamos, pero quizás podíamos ser algo nuevo, algo más honesto. Un año después de todo, estaba sentada en mi balcón, viendo el sol desaparecer tras los edificios. Rosa me había preguntado esa mañana si era feliz. No supe qué responder. ¿Era feliz? No de la manera simple en que había imaginado la felicidad cuando era joven. No tenía un matrimonio perfecto, no tenía una familia unida, no tenía la vida que había planeado, pero tenía algo más valioso, tenía la verdad, tenía mi dignidad, tenía la certeza de que cada día que vivía era auténticamente mío. Tenía 62 años, estaba sola en muchos sentidos, pero también estaba completa de una manera que nunca había experimentado. El teléfono sonó. Era mi nieta mayor, la hija de Fernanda. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte mañana? Quiero que me ayudes con un trabajo de la escuela». Sonreí. «Claro que sí, mi amor. Te espero». Colgué y me quedé mirando el cielo que se oscurecía. Había perdido 40 años de mi vida en una mentira.
pero los años que me quedaban serían míos, solo míos, y eso, finalmente, era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, las historias de otros nos ayudan a encontrar nuestra propia fuerza. Gracias por acompañarme hasta el final.